Efesios capítulo número 5, versículo 22 al 27. Amén. Título del mensaje de hoy para que lo tenga presente: la sumisión de la esposa en el matrimonio. La sumisión de la esposa en el matrimonio. Amén. Hace 8 días arrancamos una serie de temas que habla acerca de la sumisión. ¿De acuerdo? Y hoy, hace 8 días empezamos a hablar de la sumisión de unos a otros, ¿sí? Vimos la importancia de la sumisión unos a otros, pero hoy vamos a hablar acerca de la sumisión de la esposa en el matrimonio. Las mujeres que están casadas, pues van a aprender hoy algo importante de la sumisión. Los hombres van a aprender hoy algo importante de la sumisión. Y en 8 días vamos a hablar acerca de los esposos. Hoy vamos a hablar de las esposas, en 8 días vamos a hablar de los esposos. Así que el objetivo es que usted no se pierda ninguno de los temas, porque en base a esos temas, pues usted va a tener un panorama. Si usted hoy aprende algo, en 8 días va a aprender también acerca de los hombres, de los esposos, y lo ideal es que usted se lleve un panorama completo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 26, dice así la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Vamos a dejar ahí la palabra del Señor. Vamos a leer solo hasta el versículo 24. En 8 días arrancamos con el versículo 25, donde habla a los maridos. Entonces, amados, en esta mañana, ¿cuántas mujeres son casadas? Levanten la mano, ¿tienen su pareja? ¿Solo una? ¿Usted no tiene? No. ¿Sí? ¿Tienen su pareja o no? ¿Sí? O se van a casar, o tienen hijas que tienen esposos, ¿cierto? Hoy vamos a aprender algo acerca del matrimonio, acerca del matrimonio como tal, y el rol del hombre y de la mujer dentro de la relación de pareja. Porque muchas personas, amados, no entienden el propósito de Dios para el matrimonio o para la pareja, ¿cierto? Y es una necesidad bien importante que usted lo entienda. Hay algo importante, voy a leer una frase del doctor Martin Lloyd que dice: el peligro es que pensemos que el matrimonio entre cristianos es esencialmente como todos los demás matrimonios, que la única diferencia es que las dos personas resultan ser cristianas, mientras que las otras no lo son. La visión cristiana del matrimonio es algo que esencialmente es diferente desde todos los puntos de vista. Quiero decirles, amados, que los matrimonios cristianos deben ser diferentes desde todos los puntos de vista a los matrimonios del mundo o a los matrimonios que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo, ¿de acuerdo? Pero entonces tenga ahorita cuidado, porque yo sé que ahorita empiezan los esposos a codear a la esposa, a decirle: mire, oiga el pastor lo que está diciendo. Pero yo quiero decirles, mujeres, en esta mañana, que cuando Dios habla a sus vidas, es para bendición de sus vidas, ¿cierto? Esto no es palo, esto es pan, hermanos. En 8 días vamos a darle pancito también a los hombres. Yo quiero decirles que el matrimonio cristiano debe ser diferente totalmente del matrimonio de los mundanos o del matrimonio de la gente que no conoce a Cristo. Precisamente por una razón muy importante: porque somos cristianos, somos creyentes, y al ser creyentes Dios nos enseña a nosotros a ser esposo y a ser esposa. Lastimosamente, cuando uno empieza su vida sentimental, creo que la gran mayoría que no conocemos al Señor, usted arranca, ¿cierto?, una relación amorosa, de pronto la arrancó muy joven, no sé cómo habrá sido su vida emocional, pero cuando usted ya empieza a convivir con una persona, cuando usted se casa, porque el objetivo es que las parejas se casen, y empieza la convivencia y empieza el rol del matrimonio,
empezamos a tener una cantidad de problemas, de errores, de conflictos, de cosas que dañan el matrimonio. Por eso muchos matrimonios no duran hoy en día. Porque se basan solamente en algo muy superficial y no en la palabra del Señor. Amén. Vamos a mirar algo acerca de la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿qué es que la mujer se someta o tenga sumisión al esposo? Porque aquí la palabra de Dios dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y a muchas mujeres les cuesta esa palabra, ¿cierto? Muchas dicen, no, pastor, no estoy de acuerdo, yo le recibo cualquier cosa menos esa palabra. ¿Cómo así que vamos a estar sujetas? Pues amados, hoy vamos a aprender qué significa la sumisión de la mujer bíblicamente. Porque hay muchas malinterpretaciones, inclusive dentro de la misma iglesia, acerca de esta palabra o de este rol. Las niñas solteras van a decir, a mí esto no me toca. Sí les toca porque ustedes van a ser en el futuro esposas. Y ustedes en el futuro van a tener esposo. Y ustedes desde hoy tienen que aprender cuál es el rol de usted como esposa y cuál tiene que ser el rol del varón, porque esa es la otra. En 8 días hablaremos del varón. Efesios capítulo número 5, verso 22, miren lo que dice, leámoslo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí el apóstol Pablo, amados, empieza a dirigirse a la esposa, ¿cierto? Y le dice a las esposas, a las casadas. Ahora, Pablo le habla a la mujer, no porque la mujer sea un problema en el matrimonio, todo lo contrario. Pablo le habla precisamente a la mujer porque está muy preocupado acerca de la sumisión que debería tener la esposa hacia el esposo y que muchas veces en los hogares no se presenta. Entonces, en este aspecto, algo importante que Pablo también habla, como en Efesios capítulo 6, Pablo le habla primero a los hijos que se sometan a sus padres. Pablo se dirige a los esclavos para que se sometan a sus amos. Y no hay duda de que el apóstol Pablo continúa con este mismo pensamiento aquí en Efesios capítulo 5. Es como si Pablo dijera, oiga, les estoy ordenando que se sometan unos a otros, pero me preocupa que la mujer no se someta a su esposo, no se sujete a su marido. Por eso Pablo empieza a dar una recomendación. Y yo les digo una cosa, mujeres, si ustedes hoy toman esta palabra en serio, si ustedes la aplican en su vida, yo les voy a garantizar que ustedes van a tener relaciones muy, muy bendecidas por el Señor. Van a tener matrimonios muy, muy bendecidos por el Señor. Y usted va a ser una mujer feliz con el diseño bíblico que Dios en esta mañana nos da. ¿De acuerdo? La palabra arranca, las casadas estén sujetas. ¿Qué significa la sujeción o qué significa sujetarse? Partamos de ahí. Sujetarse significa que uno reconoce que alguien tiene una autoridad legítima sobre uno. Hablemoslo en el sentido general. Es cuando yo reconozco que alguien tiene una autoridad legítima sobre mí. Significa que podemos reconocer que una persona es autoridad sobre mí y que yo soy parte de un equipo y como individuo mi beneficio no es más importante que el beneficio del grupo. Y todos estamos sometidos bajo las autoridades. Por ejemplo, ¿qué autoridades tenemos nosotros como ciudadanos? El alcalde, por ejemplo, de una ciudad, eso es una autoridad para todos nosotros. Y como ciudadanos nos debemos sujetar, debemos reconocer que Él es nuestra autoridad sobre nosotros, que Él ejerce autoridad sobre nuestra vida y tenemos que reconocer que Él tiene un orden de autoridad dado por el Señor. ¿De acuerdo? Cuando reconocemos y nos sometemos a la autoridad, por ejemplo, de la policía, vamos a actuar en consecuencia a eso. Si nosotros reconocemos la autoridad del gobierno, vamos a actuar de acuerdo a eso. Si nosotros reconocemos la autoridad de Dios, nos vamos a comportar de acuerdo a eso. Y si nosotros reconocemos la autoridad del varón sobre las mujeres, ustedes van a caminar sobre eso.
Ahora les voy a explicar lo que la sumisión no significa para que empecemos a analizar. ¿Listo? Primero, la sumisión no significa inferioridad. Amén. No significa que el hombre es más que la mujer. Eso no significa sumisión. Tenga presente eso. No quiere decir que la mujer al someterse al varón, no es que el varón es más importante que la mujer. Eso no significa sumisión. Y ya les voy a ampliar el concepto. No significa la sumisión que la sumisión quiere decir silencio absoluto. No, entonces la esposa no puede decir nada. Eso no es sumisión, hermanos. Amén. La palabra sumisión, ¿qué significa? Divídala. Sumisión. ¿Me hago entender? Sumisión. Quiere decir que para el matrimonio el hombre y la mujer tienen una misión, tienen un objetivo, tienen un propósito. En el matrimonio los dos tienen una misión. Y en esa misión la mujer tiene un papel y el hombre tiene otro papel. Dios estableció un orden en el hogar como estableció un orden en la sociedad. En las sociedades tenemos presidentes, concejales, senadores, alcaldes, ediles, etcétera. En un colegio está el rector del colegio, el coordinador académico, el coordinador disciplinario, están los docentes, están los alumnos. En todos los ámbitos Dios ha establecido órdenes de autoridad para beneficio de todos nosotros, tenga presente, para beneficio de todos nosotros. Entonces, la sumisión en el matrimonio cristiano es entender la misión, es entender su misión. La mujer tiene que entender su misión en el objetivo del matrimonio. Entonces, la mujer debe entender que en el matrimonio cristiano esa misión que ella tiene es obedecer y glorificar ¿a quién? Al varón, no, hermanos, al Señor. La misión de una mujer es amar y glorificar ¿a quién? Al Señor a través de su matrimonio. Es cuando la esposa dice, me voy a poner bajo la misión, voy a ponerme esta camiseta del matrimonio y voy a lograr esta misión que Dios me ha dado. Esa misión es más importante que mis deseos personales. Esa misión es más importante que mis deseos individuales. Esta misión es una misión colectiva entre mi esposo y yo y entre el propósito que Dios tiene para mí y mi esposo. Por encima de lo que a mí me gusta. Miren, amados, uno de los problemas grandes en las parejas es la mentalidad de soltero. Dígale al que está al lado suyo, quítese la mentalidad de soltero. Los quiero ver. Las mujeres, quítese la mentalidad de soltera, dígale. Pero dígale a la niña. Dígaselo, John. ¿Cuál es la mentalidad de soltero? Pues la mentalidad individualista, ¿no? Yo hago lo que a mí me parece. Entonces, note que un soltero, ¿qué hace? Por ejemplo, si un soltero y yo lo invitara y vamos a meterle esto un poquito de emoción. Si yo le digo, bueno, llamo a un joven de la iglesia, bueno, camino hoy para Mundo Aventura. ¿Qué hace el joven? Dice, camine, pastor, nos vamos a Mundo Aventura. Y si le digo, bueno, yo voy a gastar, ahí llegan por ahí unos 5. Y nos vamos para Mundo Aventura, después le digo, camine a comer helado, porque él es soltero. No le tiene que pedir permiso a nadie, por ahí a la mamá, pero si es mayor de edad, él ya es dueño de su vida. Amén. ¿Sí? Entonces mucha gente cuando se une a su pareja trae esa mentalidad de soltero, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Entonces, por ejemplo, el hombre dice, mija, me voy a jugar fútbol, chao. Y él no entiende que es que ahora no es soltero, ahora él tiene un matrimonio. Ahora él tiene un compromiso. Ahora nosotros tenemos un propósito. Por eso la esposa, ¿cómo así que usted se va a jugar? ¿Qué le pasa, señor? Porque es que el hombre ahora ya no se manda solo. Ahora él se somete a Cristo y al propósito que tiene Dios para el matrimonio. ¿O qué tal la esposa? Bueno, mijo, me voy con mis amigas, nos vemos. Ahí le dejo los chinos. Eso no es así, amados.
El matrimonio tiene un propósito, ¿cierto? Y por eso yo a veces en consejería con los jóvenes, inclusive con algunos adultos, le digo, hermano, usted se tiene que sacar la mentalidad de soltero. Porque es que usted ya no es soltero, usted tiene ahora una esposa, usted tiene un compromiso. Ya cuando uno tiene esposa, ya uno no puede estar diciendo, me voy a hacer esto, me voy a hacer lo otro. No, porque ahora usted tiene un compromiso con otra persona. Y ese compromiso con ella y ese propósito con ella es mayor que su propio beneficio, ¿sí? Entonces ya no son dos, sino ahora son uno en Cristo. Entonces, amados, cuando Dios le habla a la mujer de que se tiene que someter, de que su misión a su esposo debe ser total, quiere decir que ella tiene que entender esa misión de ese matrimonio para su vida. No quiere decir que ella se está poniendo por debajo de su esposo, es que eso es lo que a veces no se entiende. Ella no se está poniendo por debajo de su esposo, ella se está poniendo por debajo de la misión que Dios le ha encomendado para ella, para su matrimonio y para su vida. Amén. Muchas mujeres dicen, bueno, cuando esté de acuerdo con mi esposo, ese día me voy a sujetar. Si yo estoy de acuerdo con él, me someto. ¿Será que es así? Muchas mujeres dicen, cuando él aprenda a tomar buenas decisiones, yo me le voy a someter a él. Porque es que él está tomando malas decisiones. Y si toma malas decisiones, yo no me le someto. Porque yo no me le someto a ningún hombre. Hay mujeres que piensan eso. Pero la mujer no entiende, muchas veces, que el someterse al esposo, para ella, es una bendición. Pero Dios sí lo enseña en su palabra. Cuando mi esposo me compra algo, me le someto. Cuando no me compra, no me le someto. Amén. Cuando él está de buena gente, me le someto. Cuando llega así como bravo, no me le someto. Sí me lo voy a... ¿Por qué me le someto? Yo no soy el balón de fútbol de nadie. Entonces ahí la mujer está pensando en ella, no en su matrimonio. Amén. Obviamente en los matrimonios hay esposos o esposas conflictivas, ¿no? Hay cascarrabias, hay mal geniados, pero en general Dios quiere que los dos se sometan. ¿Listo? Ahora dice aquí la palabra, las casadas estén sujetas a sus maridos, dice en todo como al Señor. ¿Como quién? Como al Señor. Entonces aquí los hombres sacan pecho. Ay, mire lo que dijo el pastor. Usted se tiene que someter a mí como al Señor. ¿Sí o no? Y en la iglesia pasa eso, ¿no? Allá el hermano está diciendo, como al Señor. Pues hermanos, yo les voy a enseñar hoy qué significa esa palabra como al Señor. Porque cuando nosotros esperamos que la mujer se someta como al Señor, estamos pensando que ella nos tiene que ver a nosotros como al Señor, como si fuéramos Dios, ¿no? Sométase a mí porque es que yo soy como Jesús, como Dios, yo soy el que manda aquí. Eso no es sumisión. Entonces el varón tiene que entender, porque esta predica pareciera para la mujer, pero es más para el varón. El hombre tiene que entender que la palabra como al Señor no habla de un grado de sumisión, no habla de grados, no habla de niveles. Tampoco habla de un límite, hasta dónde me tengo yo que someter a mi esposa. Como al Señor, ¿ese es el límite? No. La palabra sumisión define el motivo de por qué la mujer se debe someter al varón. Ahora, ¿por qué creen ustedes que las mujeres deben someterse al varón? Cuéntenme, amadas. Por la misión que tiene en el matrimonio, muy bien. ¿Por qué? Porque el varón lo puso Dios. Bueno, vamos por ahí. Pero tenga presente eso. Las mujeres deben someterse a su esposo como parte de su misión al Señor. En otras palabras, no se deben someter a su esposo porque es su esposo, sino principalmente porque ella se está sometiendo al Señor. Y por amor al Señor se somete a su esposo sabiendo que el Señor tiene el poder para dirigir la vida, la mente y absolutamente todo de su esposo. Es parte de su comportamiento cristiano. Entonces yo no me someto a esa persona porque es mi esposo, sino me someto a esa persona por causa del Señor. Les voy a poner un ejemplo para que usted me entienda.
Cuando usted va por la calle y usted ve un policía, ¿cierto? El policía, ¿usted cómo identifica a un policía? Lo identifica por el uniforme, ¿cierto? ¿Por qué más? El uniforme, ¿de qué habla el uniforme? Que hace parte de la fuerza pública. Es un representante de la autoridad. Y aparte de eso, ¿cómo anda un policía? ¿Con su qué? Con su arma, ¿no? ¿Para qué? Para usar justicia o para el delincuente. Entonces, ¿usted qué el policía carga? Su pistola, ¿cierto? ¿Qué más carga? Las esposas. Otros cargan gas pimienta, bueno, unos cargan bolillo también, esos vienen armados y traen su placa, ¿no? La placa, fuerza pública y su apellido. Entonces cuando un policía lo llama le dice, venga señor, por favor, requisa. Entonces hay hombres que les molesta, ¿ve? ¿Y este por qué me va a requisar? Pues es muy sencillo, porque ese hombre, ese uniforme que tiene ese varón representa la autoridad que se le ha concedido de parte del Estado. Entonces, cuando usted se somete a una autoridad como a un policía, usted no se está sometiendo porque esa persona es igual a usted en el sentido de que es un ser humano, sino por la autoridad que Dios le ha dado a ese funcionario público. ¿Me hago entender? El policía puede ser más pequeño que usted, puede ser más flaquito que usted, puede pronto hablar diferente a usted, no hablar muy bien, puede hablar un poco tosco, pero él es la autoridad que tiene una investidura de parte del gobierno. Pasa lo mismo con el esposo. Dios le entregó al hombre en el matrimonio una autoridad especial. Entonces usted cuando se someta a su varón, no se someta porque él es su esposo, sométase porque Dios le ha dado a su esposo una autoridad especial. Mírelo como un policía, haga de cuenta. Amén. Pero hay esposas que no miran un policía, sino miran por ahí acá le decimos chuca, ¿no? Un muchacho ahí como que ni fu ni fa. Entonces si la mujer aprende a mirar al varón de esa manera, ella va a menospreciar al varón, va a menospreciar al esposo y va a menospreciar la autoridad de Dios. Y si ella menosprecia a esa autoridad de Dios, está menospreciando no a ese hombre, sino a la autoridad que Dios ha puesto sobre ese hombre. Amén. Y el someterse a la autoridad no tiene que ver con la clase de persona que es. Mire, su esposo podrá ser menos inteligente que usted. Usted puede ser la pila del matrimonio, ¿no? Sí, porque hay mujeres, no, es que mi esposo es manazo. Su esposo podrá ser más bajito que usted. De pronto tiene menos estudio que usted. De pronto viene de una familia inferior a la suya. Pero al ser su esposo, Dios ha impuesto en él una autoridad. Y por la autoridad que Dios ha puesto a ustedes someterse, no por razón de ese hombre, sino por razón del Señor. Señor, yo me someto a él porque tú le has dado a él una autoridad. Porque te amo a ti, Señor, yo me voy a someter a mi esposo. Porque te amo a ti, Señor, yo me voy a sujetar a mi esposo. Porque te amo a ti, Señor, yo voy a entender la misión que tú le has dado a mi matrimonio con mi esposo y conmigo. Por eso yo me someto a ti, Señor. Amén. ¿Entendemos ahora qué es su misión? No quiere decir que es que el hombre es más que la mujer, no, que es lo que a veces se quiere dar a entender. Que es que el hombre es más porque es la cabeza, no, eso no es así. Es en términos de función, no de posición. Le pongo un ejemplo, hermanos. En un equipo de fútbol, ¿cuál es el jugador más importante? ¿El capitán? No, ahí viene un error. Todos los jugadores son importantes. ¿Qué haría el capitán sin los otros 10? Cuénteme qué haría. No hace nada. Claro, él tiene una cinta de capitán, pero eso le hace ser más que los otros. No, eso le está dando a él una función de dirigir a ese equipo, pero no está diciendo que es más que ellos. Todos son iguales, hasta ahí pueden haber jugadores que juegan más. No sé si usted se ha dado cuenta, en un equipo de fútbol está el que más juega, pero está el capitán. Y el capitán no necesariamente es el que más juega, es el que tiene la capacidad de liderar al equipo. Ahora, Dios le ha dado al hombre esa capacidad de liderar su matrimonio, de llevar, de tomar las riendas del hogar. Y en función a esa autoridad que Dios le ha dado, la mujer debería someterse a su esposo. Hoy le voy a dar 3 razones de por qué una esposa debe someterse a su esposo. Amén. 3 razones. Primera, apúntelo, apunte John.
Y las hermanas que no han venido, les vamos a dejar la predicación en la página para que la puedan oír. Versículo número 22, Efesios 5:22, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El mandato no es fácil, porque la obediencia debe ser primeramente al Señor, ¿cierto? Como al Señor quiere decir usted debe someterse al varón, como usted también se somete al Señor. Entonces la primera pregunta es, ¿ustedes mujeres se someten al Señor? Porque si ustedes se someten al Señor, se van a poder someter al varón. Pero si usted no se somete al Señor, a usted le va a quedar difícil someterse a su esposo. Si la mujer no respeta a Dios, menos va a respetar al varón. Eso sí, téngalo por seguro. Por eso hay hombres que yo les aconsejo, búsquese una mujer cristiana. Pero se van y se buscan unas Proverbios 7. A veces ya hay hombres que yo le digo, ¿dónde usted está buscando la mujer? No, en la taberna. ¿Usted cree que allá va a encontrar una buena mujer? En el prostíbulo, ¿usted cree que allá va a encontrar una buena mujer? ¿O a dónde la está buscando? Búsquela en la iglesia. Una mujer de Dios que ame a Dios, porque si ama a Dios y lo honra y lo respeta, lo va a honrar y lo va a respetar a usted. Por temor a Dios, ¿me hago entender? Entonces la primera razón de la sumisión significa que el motivo de la sumisión debe ser la obediencia y el respeto a Jesús, en lugar de la obediencia y el respeto a su esposo. O sea, usted se somete a su esposo no porque lo respete a él, es porque usted respeta a Dios. Amén. ¿Sí me hago entender? Y si usted respeta a Dios, por ese respeto que usted le tiene a Dios, usted se somete al varón. No es porque él sea su esposo, es porque usted ama al Señor y se somete al Señor. La primera razón es un poco difícil, es un poco complicada. Sí, obedecer al Señor Jesús hace parte de la vida cristiana, pero a veces nos cuesta, a veces nos parece duro, no es fácil. Dice la palabra de Dios que el hombre es cabeza ¿de quién? De la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces yo quiero decirle algo, imagínese la pregunta de ¿será que Jesús se sometió a alguien o no? Jesús siendo Jesús. Dice en Lucas 2:51 que él se sometió a sus padres, acuérdense cuando estaba en Jerusalén. Los padres le dijeron, nos vamos para Nazaret, y él se sometió a sus padres. Hasta Jesús se sometió a sus papás. Jesús se sometió al Padre que está en los cielos. Le dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces miren que la sumisión no quiere decir que es que alguien es mayor que yo. Quiere decir que yo entiendo la función de esa otra persona frente a mi vida. ¿De acuerdo? Los demonios se sometieron a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían la autoridad de Dios. ¿Usted cree que un demonio se somete a un ser humano porque es que es el ser humano? No, él se somete es porque Dios le ha dado una autoridad al ser humano. Los ciudadanos deben someterse a la autoridad del gobierno. ¿Sí o no? El universo se somete a la autoridad de Dios. Los seres angelicales se someten a la autoridad de Jesús. Los cristianos se deben someter a la autoridad de la iglesia. La iglesia debe someterse a la autoridad de Jesús. Los empleados se deben someter a la autoridad de sus patrones o de sus jefes. Entonces, si usted se da cuenta, hermanos, ¿qué pasaría si en el mundo no hubieran autoridades? ¿Cómo sería el mundo sin autoridad? Cuénteme. Entra en algo que se llama anarquía, el caos total. Imagínese que no hubieran policías de tránsito, imagínese que no hubieran alcaldes, gobernadores, no hubieran jueces, no hubiera quien aplicara la autoridad, pues todo sería un caos. Por eso el hogar a veces se vuelve un caos, porque no se sabe quién es el que dirige el hogar. Porque en el orden de Dios, Dios le dio al hombre la autoridad del hogar. Dios le dio al hombre la autoridad para que el esposo y la esposa estén llamados a dirigir el hogar. Porque un hogar no se dirige solo, hermanos. El hogar no lo dirige solo el hombre, ¿o sí? El hogar lo dirige el hombre con la ayuda de su esposa. O sea, entre ambos forman un equipo. Amén. Entonces tanto el esposo como la esposa están llamados a someterse al Señor, a caminar en el Señor y a entender el propósito que Dios le ha puesto en sus vidas al Señor, el Señor a cada uno de nosotros. Amén. Entonces lo primero que usted debe entender, amados, o la primera razón es que usted debe someterse a Dios por la obediencia, usted debe someterse a su esposo por la obediencia a Dios.
Coloquemos ahí la cita bíblica, 1 Corintios 5:22. Es la primera razón y la más importante. Recuerde, cuando su esposo le dé algo, le diga algo, le comente algo, no se someta por él, por razón de él, sométase por razón de Dios. Porque usted quiere honrar a Dios y usted ha entendido la autoridad que Dios le ha dado a ese hombre. A veces es difícil entender esa autoridad, pero es lo que Dios desea. Segundo, y vamos a ir avanzando en el tema. Efesios 5:23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces las mujeres, hay mujeres que les cuesta este texto bíblico. ¿Cómo así que el marido es cabeza de la mujer? Y no entienden el propósito que Dios tiene con la cabeza. ¿Qué hace la cabeza en el ser humano? ¿Cuál es el objetivo de la cabeza en el ser humano? ¿O cuál es el objetivo de la cabeza en una empresa? ¿O cuál es el objetivo de la cabeza en una nación? ¿O cuál es el objetivo de la cabeza en una organización? ¿Cuál será el objetivo? Primero, no mandar, hermanos. Cambiemos el concepto. 1, llevar la idea y el liderazgo. ¿Llevar qué? Las ideas y el liderazgo. Porque el mandar, como ustedes me lo manifiestan, eso es un liderazgo antiguo, ¿no? Los jefes de antes eso era sangre o muerte, no, haga esto o lo hecho, eso no es liderazgo. Entonces el varón, al ser la cabeza, es la persona que Dios le ha entregado las ideas. ¿Sí sabía eso, señora? Que Dios le entrega primeramente la idea en el matrimonio es al varón. ¿Sí sabía eso? Dios le habla primero al varón. Y la mujer tiene que apoyar la visión que Dios le ha dado a ese varón. ¿Por qué? Porque Él lo estableció así. A veces las mujeres dicen, pastor, pero parecía que yo fuera la que pensara. Es que él como que no piensa. Como que él hace todo al revés. Yo le digo una cosa, puede pasar en algún momento que el hombre haga las cosas al revés. Pero hace cosas sencillas, pero es que la visión mayor la tiene el varón. El Dios le entrega la mayor visión al varón. Él es el que lleva las ideas y él es el que lidera su hogar. ¿Qué quiere decir liderar? Cuéntenme, hermanos. ¿Cuál es la característica de un líder? Es el que tiene la visión, muy bien, ya lo vimos. ¿Qué más? ¿Cómo? Miren, hermanos, es muy sencillo. Usted identifica a un líder porque la gente lo sigue. ¿Sí o no? Entonces, si el hombre es la cabeza y es el que dirige, él tiene que hacer que su familia, ¿qué? Lo siga. Un hombre que impone las cosas no es un verdadero líder de su hogar. No es un verdadero líder porque no está haciendo que su familia le siga. No está haciendo que su familia le copie. La familia lo está haciendo por temor. Pero cuando él se levanta en liderazgo y entiende que el verdadero líder es aquel que la gente lo sigue. Usted ve un líder es cuando la gente le copia al líder, no le hace caso. Oiga, este señor, yo quiero seguirlo. Yo le copio a esta persona porque esta persona tiene unas ideas muy buenas. Y hay líderes positivos como hay líderes negativos, hermanos. No nos digamos mentiras. Hay gente que tiene un liderazgo muy marcado y la gente lo sigue, pero lastimosamente esos líderes los llevan a la desgracia, pero la gente lo sigue, o sea, es un líder. Entonces un hombre puede ser un buen líder en su familia, puede ser un líder positivo o puede ser un líder negativo en su mismo hogar. Entonces el líder es el que lleva las ideas, el liderazgo y último, la autoridad. ¿Qué lleva el hombre? La autoridad. Entonces las mujeres que necesitan un hombre que tenga autoridad. ¿Y qué es tener autoridad para ustedes, amadas? Que se pelea ya con todo el mundo, que se vuelva machomena ya y las defienda. Porque hay mujeres que piensan que eso es autoridad. Miren, hermanos, conocí la historia de una muchacha y ella ya es casada, ella tiene su esposo, ¿no? Entonces una vez nos decía esto, analice. Dice, no, es que eso es mi esposo. No, ese es mi esposo, no, eso no. Yo tuve un novio y ese tipo sí era, pero tenaz. Usted lo viera, pastor. Ese tipo, mejor dicho, eso le pegaba a medio barrio. Eso yo iba caminando y me echaban un piropo y eso salía y les pegaba al que fuera.
En cambio mi esposo no, ese no. Eso sí le daba unas manos a ese hombre, a esa mujer terribles. Pero ella pensaba que eso era autoridad. Eso no es autoridad, amados. Autoridad es que el hombre tenga la capacidad dada por el Señor de dirigir sabiamente su hogar. Le pongo un ejemplo, usted va con su esposa y alguien la piropea, le echa un piropo. Y usted se voltea y se agarra con ese tipo. ¿Y qué le pasa? No sé qué. Y usted empieza a darle y resulta que el tipo viene con 4 amigos. Y los 5 le dan a usted. Y después sale usted así todo llevado. Y su esposa sanándole las heridas. Llega la policía y se lo lleva para la estación. Y queda usted solo por ahí en la estación, sin su mujer. ¿Quién salió perjudicado? Usted y su familia. Y si de pronto más bien el hombre evita un problema, le dice, mi amor, no le paremos bolas a eso y más bien caminen, nos vamos a comer en un buen restaurante. ¿Cuál es la decisión más sabia? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Que se agarre con medio barrio o que la invite a usted a comer y ignore esas cosas? ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero hay mujeres que miran en lo superficial, ¿sí? Entonces el tipo, mejor dicho, anda con la pistola aquí debajo del brazo, con el cuchillo, con lo que... Ah, no, ese es un tipo, eso sí tiene autoridad. No, hermanas, no. Eso no tiene que ver con eso. Entonces cuando observamos la idea bíblica del liderazgo en otros pasajes como en 1 Corintios y en Timoteo, hay algo importante. ¿Quién fue creado primero? ¿Quién? El hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al hombre? Entonces la palabra dice que Dios creó al hombre, o sea, Dios creó primero al hombre y no a la mujer. Entonces hay una prioridad en la creación divina donde Dios crea primero al hombre y después a la mujer. Por eso la mujer se debe someter, porque él fue creado primero. Pero segundo, la mujer fue sacada del hombre. Amén. ¿Cómo la hizo Dios? ¿De la costilla de qué? ¿De un burro? Ah, bueno, la hizo de la costilla del hombre, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces por eso la mujer no se puede creer más que el hombre, porque la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Es más, la mujer fue hecha para ayuda del hombre. Dice la Biblia que Dios ve al hombre y le dijo, oiga, no es bueno que este cabezón esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Le voy a hacer una persona que lo ayude, que lo acompañe, que esté con él, que lo apoye. Y eso es una tremenda bendición. Amén. La mujer fue sacada del hombre porque Dios quería tener con el hombre una conexión entre el hombre y la mujer. Bueno, hay una frase muy cierta, ¿no? Dios no sacó a la mujer de los pies, de un hueso de los pies, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el esposo la patee. No la sacó de ahí. Tampoco la sacó de un hueso de la cabeza, para que la mujer se crea más que el hombre. Él la sacó de la costilla, cerca a su pecho, cerca del corazón, para que el hombre la ame. Y en 8 días vamos a ver qué es amar a una mujer, porque hay hombres que también tienen un sentido equivocado, no saben qué es amar a una mujer. Creen que es darle picos y ya, nomás eso es amar a una mujer. Dale un piquito y listo, eso no es amar, hermanos. Amén. Nótese que los apóstoles le dieron importancia a ese texto bíblico de que el hombre fue creado primero que la mujer. Y cuando Dios creó al hombre, Dios le dio un encargo. ¿Se acuerdan cuál fue en el libro de Génesis? ¿Qué encargo le dio? Enseñorear sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves del cielo, ¿cierto? Póngale nombre a todos los animales. O sea, Dios le dio al hombre una autoridad sobre la tierra y la creación. Y esa se la dio antes del hombre haber pecado, inclusive antes de Dios haber creado a la mujer. Ya Dios le había dado esa autoridad al varón, al hombre. Por eso, amados, la mujer debe someterse, porque Dios le ha dado a ese hombre una autoridad. Así el hombre sea un cabezón. Así el hombre usted parece que como que no arranca, así. ¿Y saben que Satanás a veces logra hacer eso? A veces le pone a la mujer una visión distorsionada del hombre. Yo le digo una cosa. Cuando Dios creó el matrimonio, Él lo creó sabiamente, ¿no? Entonces Él crea a un hombre y a una mujer. A la mujer le da unas características que complementan al hombre.
y al hombre le da unas características que complementan a la mujer. Por eso los dos son perfectos. Yo le hago a usted una pregunta, o póngase a pensar por un momento en esto. Imagínese un hogar donde usted fuera igual a su esposo. ¿Cómo sería ese hogar? Usted viviendo con usted en versión hombre. Sería terrible, ¿no le parece? ¿No le parece? ¿O está de acuerdo? Miren, generalmente las personas que se llevan muy bien no es que se parezcan, es que se complementan, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Entonces Dios le ha dado al hombre algo que complementa a la mujer, así ella no lo vea. Y Dios le ha dado a la mujer algo que complementa al hombre, así el hombre no lo vea. Entonces es importante tener en cuenta que Dios, como le dio una autoridad al hombre, le dio un liderazgo, le dio un señorío y le dio un poder. Él toma las decisiones en el hogar, Él da los dictámenes en el hogar, Él enseña fundamentalmente en el hogar a su esposa y a sus hijos, ¿de acuerdo? Por eso Dios tiene una mayor responsabilidad delante de Dios con el hombre. ¿Usted sabe que el hombre tiene más responsabilidad que la mujer en el matrimonio? Cuando Dios nos llame, lo primero que hizo la mujer y Adán y Eva cuando pecaron, ¿a quién llamó el Señor? Cuénteme. ¿A quién? Él no llamó a Eva. Él llamó fue a Adán. Le dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo, estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Es que estoy desnudo. Y le dijo, ¿y quién le dijo que estaba desnudo? Entonces ahí empezó el diablo a hacer, es que la mujer que usted me dio, ¿no? Y el Señor después habla con la mujer, ¿qué pasó? No, es que la serpiente. Entonces en el matrimonio muchas veces en la causa del pecado se empiezan a echar juicios el uno al otro. Mire, cuando a veces uno tiene consejería matrimonial, le dice, bueno hermanos, usted sienta a la mujer y al hombre. Cuéntenme, ¿quién cree que empieza a hablar? ¿Quién cree? ¿Quién? Sí, la mujer, muy bien. Eso arranca, pastores, que imagínense que en el año 52 mi esposo, eso arranca, ¿no? Porque ellas son así. Entonces uno ya sabe que ella es la que empieza, ¿no? Uno escucha solamente. Y el esposo hace caras, solamente. Es bueno, hermano, cuénteme usted. Y empieza, no, pastor, pues es que lo que pasa. También dándoselas de muy juicioso. Pero los dos tienen una responsabilidad. Y la mayor responsabilidad la tiene el esposo. Por eso, mujeres, no se sometan a Dios, a su esposo, ni crean por encima de él, porque es que cuando Dios llame, lo va a llamar es a él, no a usted. Entonces no quiera ponerse en esa posición de cabeza, porque la cabeza es más responsable que el cuerpo. Amén. Simplemente los dos tienen un rol diferente. Él es cabeza y ella es cuerpo. Pero ¿qué hace una cabeza sin el cuerpo? Nada. ¿Y qué hace un cuerpo sin cabeza? Nada. Es un fenómeno, ¿cierto? Ahorita en Halloween sale a gente sin cabeza, disfrazada. Eso es un fenómeno. Cuando una mujer se casa, renuncia a su nombre. ¿Sí sabían? Por ejemplo, en otros países, cuando una mujer y un hombre se casan, por ejemplo, se casa Ruperto con Florentina. Entonces Ruperto Pérez y Florentina Valdés. Entonces ahora ya ella no es Florentina Valdés, sino Florentina Pérez. Ella toma el apellido de su esposo. Ella renuncia a ella para ahora volverse de él. Ahora, ¿es bíblico? Es bíblico, hermanos. Pero hay mujeres que dicen, no, yo seré Pérez hasta que me muera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay mujeres que dicen, yo voy a ser Pérez. Yo no soy de su familia, yo soy Pérez hasta que me muera. ¿Sí o no? Muchas mujeres dicen eso. Pero ¿saben qué? Es chistoso. Porque la mujer tiene el apellido del abuelo. O sea, de otro hombre. ¿O no? ¿O el papá? ¿O no? Ah, pero no se quiere someter al hombre, pero le toca, señor. Usted ya está sometida al hombre por descendencia. Pero cuando una mujer entiende, ahora yo soy parte de mi esposo. Ahora yo ya no soy Pérez, ahora yo soy de él. Yo renuncio voluntariamente para ser parte de mi matrimonio, para crear un nuevo matrimonio. Por eso en Estados Unidos es raro cuando los estadounidenses nos visitan, porque ¿usted cómo es? A mí me dicen, yo soy Vivas, y su esposa Arcila, dicen, ¿cómo así? No entienden, Arcila y Vivas, luego no, los dos no son Vivas. Porque en Estados Unidos es diferente. Cuando alguien se casa, por ejemplo, mi esposa ya no sería Jamie Arcila, sino Jamie Vivas, porque ahora son la familia Vivas.
Ahora ellos tienen un propósito. En Latinoamérica tenemos trocado todo. Partamos de ahí. Ahora aquí los matrimonios, cada uno puede tener su apellido. Y eso empieza a fragmentar el hogar. Yo he querido a veces que mi esposa se cambie el apellido. No, sí, en serio. Y ella está dispuesta. Claro, porque, ¿sí o no, mi amor? ¿O no? Me está mirando como raro. Usted me lo ha dicho varias veces. ¿Amén? No, mentira, no, ya me lo ha dicho varias veces. Inclusive a veces nos presentamos así con personas de otro lado. Porque ahora usted con su apellido y con su familia, ahora usted hace parte de un hogar. Entonces le pongo un ejemplo, cuando la mujer vive con su mentalidad de soltera, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad de soltera? Soy yo, voy para donde yo quiera, me tomo mis tragos para donde yo quiera, voy a hacer mis cosas sola, voy a ir de compras sola. Y entonces entra donde el marido, empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque es que un momento, señora, es que usted ya no es soltera, usted ya ahora es Pérez, Juárez Rodríguez, Juárez González, usted ya hace parte de un matrimonio, de un propósito. Amén. Entonces cuando los dos, tanto el hombre como la mujer, tienen esa mentalidad, empiezan los problemas en el matrimonio. Entonces tenga presente eso. Primero, sométase a su esposo por la obediencia a Dios. Segundo, sométase a su esposo porque su esposo es cabeza de su esposa. Amén. Y dice la Biblia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, hay mujeres que malinterpretan este texto y dicen, bueno, para yo someterme a usted como marido, usted debe ser como Cristo. Mire cómo era Cristo. Mire, Jesús era así, Jesús era así. Claro, mujeres, Jesús es perfecto. Nosotros los seres humanos no somos perfectos. Nosotros tenemos errores, nosotros tenemos defectos, nosotros fallamos, tenemos de pronto muchas veces inconvenientes también en nuestra vida. Pero Dios nos ha dado a nosotros una autoridad especial. Entonces, cuando el esposo empieza a actuar como Cristo, la mujer empieza a ver en él el carácter de Cristo. ¿Sabe cuando una mujer no se empieza a someter, amados? Cuando usted no se porta como Cristo, sino como Chucky. ¿Sí? Entonces dice, claro, yo me le someto a Chucky, ¿o cómo así, pastor? Pues mire, sométasele a Chucky, confiando en que Jesús cambia a Chucky y lo transforme. Amén. ¿Sí? ¿Y sabe qué hace el Señor? Lo empieza a transformar. Miren, escuché algo de una hermana que nos dio un consejo muy bueno. Le dijo, mujeres, acostúmbrense a esto. Agachen la cabeza. Les decía en una conferencia de mujeres. Agache la cabeza. Para que Cristo le dé un puño a su esposo. O sea, sométase humildemente para que Dios trate con su esposo. Entonces, cuando una mujer se somete al varón, confiando en que Cristo trabaja en el varón, ay, hermanos, eso es tremendo. Yo me acuerdo de un testimonio de una hermana. Había una hermana en la iglesia y ella tenía un esposo maltratador. El tipo llegaba borracho cada 8 días. Póngale cuidado, hermanos. Y llegaba, ¿y cómo llega el borracho a la casa? ¿Con ganas de qué? O de pelear o de otras cosas, ¿no? Eso siempre pasa. O llega muy contento o llega con ganas de pelear con la mujer. Pero este tipo no. Eso llegaba y le da a esa señora unas muendas terribles, eso le pegaba, le ponía, y la hermana lloraba a la iglesia. Entonces un día fui y pasó, le dijo, no aguanto más, pastor. Este tipo me tiene cansada, me pega, me maltrata. Ahora, ¿eso es terrible? Claro. ¿Es difícil que una mujer se le someta a un tipo así? Claro. Pero entonces ella siempre le hacía, le rechazaba, ella siempre Entonces el pastor le dijo, hermana, sométase a su esposo. Pero pastor, es que me pegan. Le dijo, yo le doy un consejo. Usted me está pidiendo un consejo a mí, sométase a su esposo. Y yo le garantizo que su esposo va a tratar, que Dios va a tratar con su esposo. ¿Usted qué hace? Le dice, cuando su esposo llega borracho, usted le prepara comida. No, yo qué le voy a preparar comida a ese degenerado, si antes llega y me pega, no me deja para el mercado. Le dijo, entonces empiécele a preparar comida. Cuando él llega, usted de pronto le quita los zapatos. Yo qué le voy a quitar los zapatos y con esos me pega y duro y no sé qué. Entonces le dijo, hermana, haga lo que le digo, métase en oración y ayuno. Y la mujer se metió en oración y ayuno. Empezó a una oración y ayuno.
Y el Señor le empezó a colocar a ella ese sentir, porque la Biblia dice, vence el mal con el bien. Y empezó. El tipo llegó y tin, le pegó, y la mujer, mi amor, ¿qué quiere de comida? Ya toda reventada, ¿quiere alguito de comida, mi amor? Bueno, tráigame. Mire, mi amor, aquí le tengo. El tipo llegaba y ella le quitaba las botas, lo cambiaba, lo limpiaba. Entonces el tipo ya como que empezó a sentir algo en su corazón. Y uy, esta mujer cómo se porta conmigo. Hasta un día que la mujer se le sometió tanto a este hombre que Dios intervino. ¿Sabe qué hizo el Señor? El tipo un día salió del trabajo y se fue a tomar. Hermanos, como entre 5 tipos le dieron al tipo una leñera, pero una leñera dura, hermanos. Eso lo dejaron pero golpeado terrible. Cuando él llegó a la casa y encontró a la mujer como sujeta, mi amor, ¿qué le pasó? Venga, lo ayudo, lo limpio, véngale. Él le pidió perdón a ella. Le dijo, mi amor, perdóneme. Perdóneme porque yo he sido malo con usted. Yo le he pegado, yo le he maltratado. Y sabe que hoy cuando me estaban golpeando estos tipos, yo me acordaba cuando yo le golpeaba a usted. Hermano, desde ese día ese hombre nunca más le volvió a pegar a su esposa. Y llegaron a la iglesia y se convirtió. Y de ahí en adelante se volvió un hombre cristiano. ¿Todo por qué? Por la sumisión voluntaria de una mujer al Señor. Entonces entiendan, mujeres, que Dios ha puesto en ese hombre, que a veces usted lo ve como inferior, una autoridad especial, algo grande de parte del Señor. Y tercero y último punto. Es apropiado someterse al varón porque es un modelo de la relación entre Jesús y la iglesia. Tenga presente. Entonces, primero, por obediencia a Dios. Segundo, porque el esposo es cabeza de la mujer. Y tercero, porque es un modelo de relación entre Jesús y la iglesia. Miren, amados, a veces yo pienso mucho en esto. Y uno con su esposa tiene conflictos, ¿cierto? Tiene problemas a veces, eso es normal. Y yo digo, este texto a mí siempre me ministra mucho. Yo digo, Dios mío, yo tengo que demostrarle a mi esposa, hacer lo posible para que ella de pronto me vea como... ¿Usted cómo cree que el Señor se aguanta la iglesia? La iglesia es infiel, el pueblo de Dios es infiel, el pueblo de Dios es terco, el pueblo de Dios no lo busca, pero el Señor sigue amando a su pueblo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted mira la historia bíblica desde Génesis a Apocalipsis, Israel es un pueblo rebelde, hermanos, rebelde. El Señor se les reveló y se iban a adorar otros ídolos. El Señor les da los 10 mandamientos en el monte del Sinaí y baja Moisés y los encuentra adorando un becerro de oro. Y dicen, Señor, tú eres mi Dios, tú me sacaste de Egipto cuando Dios mandó las 10 plagas. Era un pueblo terco, era un pueblo infiel, era un pueblo duro, pero el Señor lo seguía amando. Entonces dice el versículo 24 de Efesios capítulo 5, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? Diga, en todo. Dígale a la persona que está al lado, sométase a su marido en todo. ¿Y qué quiere decir en todo? Quiere decir en todo. Solo hay una excepción para no someterse al varón. ¿Cuál es? Cuando él lleva a la mujer a pecar. Es la única razón para que una mujer no se someta al varón. Cuando el varón está llevando a esa mujer a pecar. Ahí sí ella primero se somete ¿a quién? Al Señor. Dice, no, mi amor, qué pena, yo sé que usted, pero no. Hay algo importante que hay que tener en cuenta en esto, amados, de entender que es una relación, es un modelo. Es muy importante tener en cuenta, amados, que en esa relación Jesús es la cabeza, pero Jesús es el esposo de la iglesia, así como el hombre es el esposo de la mujer. De pronto la esposa cristiana no quiera un líder, no quiera una cabeza, no quiera a alguien que lidere su vida, porque ella no comprende el matrimonio bíblico. Pero si ella entendiera un poquito más que el hombre tiene un papel, que lo vamos a ver en 8 días, y que depende de ese papel el buen funcionamiento de su hogar y de su familia, todo sería diferente. Y lastimosamente los hombres han fallado muchísimo. Y quieren que les diga una cosa,
Muchos hombres buenos pagan las consecuencias de hombres malos. Le voy a poner un ejemplo. Usted conoció a su esposo o al papá de sus hijos y el tipo a usted le dio una mala vida, fue terrible. Entonces usted coge un resentimiento contra los hombres y más adelante conoce un buen hombre y usted trata a ese buen hombre con resentimiento porque dentro de su corazón usted le cogió un recelo a los hombres por la vida que le dio su esposo anterior, pero usted está anulando el buen hombre que Dios le ha entregado el día de hoy. Entonces hay que entender que el hombre tiene un papel. Miren, hay mujeres que dicen, ay, ¿por qué me tocó ese esposo? A mí me gustaría que hicieran, ustedes a veces se pusieran en el reality que hay, no sé si ustedes vieron ese reality que había en Estados Unidos, ¿no? Que era cambio de pareja. ¿Sí lo vieron en algún momento? ¿Y ustedes vieron lo que pasaba? Eso era la locura. Entonces cogían dos familias y cambiaban a los esposos y al esposo de una familia le tocaba vivir como un mes o algo así en la semana del otro o sea, cambiaban, hermanos, se mataban allá, se mataban. Entonces a veces la esposa no se pone a pensar, oiga, ¿qué tal me hubiera tocado a mí el borrachín de la esquina? ¿Usted sabe qué significaría vivir con el borrachín de la esquina? Y usted critica a su esposo y usted a su esposo y, que mi esposo, ¿qué pasaría si a usted le hubiera tocado a otro esposo? Amén. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Porque usted siempre ve a su esposo como el malo. Pero es que yo le digo una cosa, yo he visto hombres malos, re malos. Entonces póngase usted a pensar por un momento, mujer de Dios. Póngase en un momento a pensar, ¿qué pasaría si yo me hubiera casado con X persona? Mire a su alrededor los vecinos, mire los esposos de sus vecinas, ¿cómo son? Estoy hablando a mujeres cristianas, ¿no? ¿Cómo son los esposos de sus vecinas? ¿Cómo son? Cuéntenme. Muchos las gritan, muchos son infieles con ellas, muchos maltratan a sus hijos, muchos las ponen a aguantar hambre, ¿o no? Y su esposo a veces tiene un error y usted lo juzga con dureza, cuando no es así. Su esposo es una bendición de Dios. Amén. Pero a veces hasta que no entendemos realmente eso, no comprendemos esa dimensión, no nos podemos someter a nuestro esposo. Ahora, que a su esposa le falta mucho, como a usted también y como a mí. A veces la gente dice, ay, si mi esposo fuera como el pastor. ¿Usted sabe qué es vivir conmigo, hermana? Usted no lo sabe, porque no vive conmigo. Mi esposa sí, ella le puede dar fe. Imagínese usted, todos los días levantándose a orar allá, el pastor orando, por allá no deja ni dormir, que vamos para la iglesia, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Eso es un ritmo bravo, hermanas. Entonces no quiera usted tener otro esposo, más bien bendiga a su esposo, dele gracias por él y que el Señor lo siga transformando como a Jesús. Imagínese si su esposo llega a ser como Jesús. Qué bendición, ¿no? Imagínese. ¿Usted quiere que su esposo sea como Jesús? ¿Qué tiene que hacer? Primero, mirarlo como Jesús. Uy, llegó Jesús de Nazaret a mi casa. ¿Sí o no? Llegó el Señor. Dice la Biblia que Sara le llamaba a Abraham Señor. Mi Señor, ¿qué necesita? Mi Señor, ¿qué necesita? ¿Qué quiere mi Señor? ¿Sí o no? ¿Usted podría llegar a ese nivel? Es duro, ¿no? Pero es que Abraham no era cualquiera, el padre de la fe. Pero Abraham también tuvo sus errores, era mentiroso, no era obediente 100%. Varias veces la negó, dijo, no, ella es mi hermana. Mentira, era la esposa. Pero ella se sometió a Abraham. Tuvieron un hijo y fue y lo iba a matar, porque Dios le ordenó matarlo y no le contó a ella nada. Entonces por eso le digo, no espere tener el marido perfecto, porque no lo va a tener. No lo va a tener. Así usted piense que su exnovio fue lo mejor. A mí me gustaría, yo a veces le digo, Señor, ¿cómo habrá sido la vida de mi esposa con un exnovio? Yo a veces me monto en esa película, yo, se los cuento yo. Y yo digo, yo creo que ella hubiera tenido otro hombre, no hubiera sido como yo, hermanos.
con todos mis defectos y todo lo que quiera, ella no hubiera tenido un mejor hombre que yo. ¿Sabe por qué? Porque yo era el hombre que Dios tenía para ella. Y Dios a uno le da lo mejor. Lo mismo yo a veces, bueno, ¿cómo sería si de pronto yo no sé, me hubiera casado con otra muchacha? Hubiera sido terrible, porque ella era la persona que Dios tenía para mí. ¿Sí me hago entender? Yo les digo, uy, no. Y el Facebook acaba matrimonios, ¿no? Acaba. Si no, métase en Facebook y mire a sus exnovios. Las invito, hermana, las invito. Vaya, búsquelo por allá y mire cómo está. Por allá un borracho, parrandón, llevado como con 3 hijos regados por todo lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Y su esposo a veces ahí todo juiciosito, camellando, tratando de buscar al Señor, y usted tome, lo juzga. No. O a veces lo miran, no, el tipo con mucha plata, sí, con mucha plata. Vaya, mire cómo trata a la esposa. Porque los tipos que tienen mucho dinero a veces maltratan a sus esposas. Son tremendos maltratadores porque les dan algo. Las humillan, las tratan. Lo he visto, hermanos. Gente de clase alta. Hombres que tratan a la mujer como si fuera un balón de fútbol porque les da algún beneficio económico. Las tienen como objetos, y ellas se les tienen que aguantar a ellos todas sus locuras porque tienen plata. Y la mujer dice, me aguanto a este tipo porque, miren, escuché la historia de una mujer, hermanos. El tipo era un promiscuo terrible. Ella me decía, mire, la mujer, el tipo la llevaba a viajar constantemente a diferentes países. Nos vamos para Argentina, nos vamos para Estados Unidos, nos vamos para Europa. Vivían un tiempo allá, pero ella decía, era terrible. Nosotros llegábamos a un país, él duraba conmigo 2 días y se me perdía. Y llegaba a la semana, como si nada hubiera pasado, ¿no? Cuando el tipo murió, le llegaron como 3 mujeres con hijos. Ella nunca se enteró. Ella vivió engañada toda su vida. Y todas a reclamar la herencia porque el tipo tenía mucha plata. Finalmente le tocó repartir con las otras 3 mujeres y con los otros hijos toda su riqueza y no le quedó mucho. Entonces el dinero no lo es todo. ¿Sabe qué hacía el tipo después? Ella se enteró, se iba y la dejaba, se metía a los burdeles 2, 3, 4 días. O tenía mujeres en otros países y se iba a vivir con ellas, y a todas las tenía engañadas. Entonces el dinero tampoco lo es todo, hermanas. Pero lo que Dios sí quiere es que usted se someta a su esposo de corazón y lo bendiga. Amén. Colóquese en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a declarar bendición sobre sus esposos. Amén. Amén. Yo quiero que usted bendiga hoy a su esposo. Y las niñas que no tienen esposo van a bendecir a su futuro esposo. Qué rico que Dios les dé a estas niñas unos buenos esposos. ¿Sí o no, Camila? No va a salir por ahí un tipo que la maltrate o algo así. Y hay tipos que engañan. A la mujer le muestran una cara y ya son esposos y se vuelve el diablo. Eso lo he visto muchísimo. Pastor, es que él es divino. No, ese muchacho es juicioso. Solo le falta una cosa, no más, que sea cristiano, no más. Yo le digo, niña, le falta todo. A un cristiano el Señor le puede ayudar, pero a un mundano, ¿cómo? Se le va a torcer. Es más fácil usted ayudarle a su esposo en algún área y no torcerle el corazón. Mire, un tipo con un corazón torcido usted no se lo puede enderezar nunca. Nunca. Por eso hay que poner mucho cuidado con quién se mete una mujer. Hay que escoger muy bien con quién se mete. Y si usted ya se metió, bendiga a ese hombre que tiene. No se ponga a cambiar, porque cambiando y cambiando le puede llegar el hijo de Chucky. Es lo que le pasa a muchas mujeres, ¿sí? Este no me sirve, se van por ahí con otro. Este no hace tampoco, se van con otro. Hasta que terminan con el hijo de King Kong, un tipo que las coge y las vuelve nada. Y ya después ha dejado hasta buenos hombres. Yo escucho a hombres decir, oiga, ¿por qué no se organiza con tal? Ese tipo no. Y el tipo es buen hombre, trabajador. De pronto no es pero es un hombre que al menos la ama, la valora. Sí, miren, hermanos, acá había una hermana, no puedo decir el nombre. Ella tuvo 2 hijos con el tipo. El tipo era como medio, como pasivo, era como tranquilo, no era así muy alborotado, era trabajador, juicioso, y la quería
Eso le compraba regalos, no sé qué, la atendía, la llevaba, la traía, mi vida, mi amor, mi cielo. Pero ella siempre tuvo un error, lo veía inferior a él. Siempre, se le falta como fuego, como... sí, siempre era así. No, sí, porque ella se creía, mejor dicho, Superman. Pues hermano, dejó al tipo, se metió con otro. Hermano, esa mujer no ha podido estabilizarse. Ha conseguido varios, todos le salen con cosas raras. Claro, ve uno muy fogoso, pero muy infiel. Ve otro con mucha plata, pero tacaño. Y así. Y la familia dice, venga. Y el otro ahí detrás todavía. La quiere tanto y la ama que todavía la está esperando. En serio, todavía la espera. Es increíble. Ese hombre la ama de verdad. Pero ella no ha entendido el propósito de Dios. Y después sufre. Lo que escuché hace poquito fue que volvió otra vez con el muchacho. Y lo están intentando otra vez. Pero ahí la falla es más de ella, que ella no ha valorado al muchacho. Si él es como medio lento, ella lo puedes pelucar, lo puedes peinar. Si se viste mal, cómprele ropa. Si tiene acné en la cara, mándele a hacer una limpieza al chino. ¿Sí o no? ¿Cierto? Si tiene los dientes torcidos, mándalo que se ponga brackets. En serio, hermanos, en serio. Si tiene un mal trabajo, ore para que Dios le uno mejor al muchacho. Pero el corazón lo tiene. Lo más importante, hermanos, es que lo más importante de un hombre es el corazón. Entiendan, mujeres. Un corazón bueno, lo otro lo puede usted solucionar, pero un corazón torcido, ¿cómo le cambia usted un corazón torcido a un hombre? Ni con, mejor dicho, ni con los menjurjes. Amén. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos y va a bendecir a su esposo en esta mañana. Amén. El consejo que yo le doy: sométanse a su esposo, primero por razón del Señor, por obediencia a Cristo. Segundo, porque Él es cabeza, Él es el líder que Dios ha establecido, Él fue creado primero. Dios tiene una prioridad con Él y Él es el líder de su casa. Y tercero, porque es el modelo de relación entre Jesús y la iglesia. Dios quiere que su esposo y usted tengan la misma relación que Jesús con la iglesia. Pero acuérdese que la iglesia es dura, es difícil. Así es la mujer a veces también. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Padre, te glorificamos. Bendito Dios, bendice a cada hogar, a cada matrimonio en esta mañana, Señor. Permíteles que cada uno de ellos juntos conozcan tu palabra, que cada uno de ellos juntos conozcan tu presencia, que cada uno de ellos juntos conozcan el propósito que tú tienes para el matrimonio, Señor. Señor, que estas mujeres entiendan en esta mañana que es mayor el propósito del matrimonio que el propósito individual de cada una de ellas. Señor, ayúdalas a entender que tú les has dado el mejor esposo que ellas pueden tener, Señor. Que lo mejor, lo más grande y lo más maravilloso que tú tienes para ellas, Señor, es el esposo que tú les has dado, Señor, porque tú se los diste, Señor. Señor, cuando tú das algo, tú lo das perfecto, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. No permitas que, Señor amado, nos separemos de nuestra pareja, de nuestra esposa. No permitas que Satanás logre dividir a los hogares, Señor. Bendice, Señor, en esta mañana a los hogares. Bendice a las esposas, Señor. Hazles comprender el propósito que tú tienes para el matrimonio. Hazles entender el propósito que tú tienes para el matrimonio. Ayúdalas a someterse a sus varones, Señor. Y que ellas entiendan que el someterse no es ser inferior, Señor. Que el someterse no habla de jerarquía. Que el someterse habla de una misión, de un propósito como hogar y como familia. Y tú has determinado que el hombre sea la cabeza de su hogar, de su familia. Ayuda a estos hombres también a que sean sabios, a que sean entendidos y a que entiendan el valor del hombre dentro del hogar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Amén.